Continuamos en Ciudad U y empezamos con nuestras entrevistas del día de hoy. En este caso nos acompaña María Ana Contín. Ella es bióloga, doctora en ciencias químicas, para hablar un poco de la vista y qué sucede con el eclipse, ¿no? ¿Qué genera en nuestros ojos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, se está hablando muchísimo acerca del eclipse y de los cuidados que hay que tener por los ojos. Bueno, necesitábamos que nos aclararas un poquito qué es lo que sucede. Bien, sí, yo he escuchado por varios medios que hay que tener bastante cuidado y que las recomendaciones son no mirar el eclipse. Y yo asiento un poco eso. La idea es no mirarlo fijamente y me gustaría ampliar un poquito a nivel bioquímico, como Facultad de Ciencias Químicas que somos, el porqué. ¿No es cierto? La radiación solar, por más que uno, cuando no hay eclipse, uno no puede ver el sol porque nos encandila, ¿no es cierto? Claro. Cuando se va tapando por la luz, por el eclipse en este caso, uno puede llegar un momento a fijar la vista al sol y no darse cuenta que en realidad nos está produciendo lo que se llama una degeneración retinal, que en este caso es producida por el sol, puede ser causada por diversas cosas. El ojo tiene una estructura tal que evolutivamente la función es la visión, es decir, es receptar los rayos lumínicos para poder ver y para poder sincronizar los ritmos circadianos. Tiene esas dos funciones básicas en mamíferos superiores. ¿Qué pasa? En exceso la luz, por más que el ojo esté adaptado, es nociva, sobre todo para la retina. Claro. La retina es parte del sistema nervioso central, es decir, que estamos hablando de neuronas. Entonces, un exceso en luz produce la muerte, sobre todo, de los fotorreceptores, que son las células encargadas de transmitir ese fotón a impulsos nerviosos que vayan al cerebro para darle información visual y circadiana. En el caso del eclipse, si nosotros empezamos a mirar, esa radiación que nos llega, esos fotones, tiene un espectro muy nocivo, sobre todo en las longitudes de onda cortas, es decir, los de mayor energía, que provoca que quizás no de manera inmediata daños fotoquímicos a estas células. Que puede ser que de inmediato nosotros no veamos un cambio, pero que a lo largo de los días este proceso degenerativo continúe y terminemos en una degeneración macular temprana o un daño fototérmico, que es en el caso de que podemos hacer un poco más de esfuerzo y tratar de ver y quemarnos la vista, quemarnos de una manera más vulgar dicha en el momento. Claro, y esto es también lo que llama la atención y que por eso hay que insistir en las precauciones, porque a lo mejor muchas personas dicen, pero si no te pasa nada. Claro, en el momento probablemente no lo noten, pero con los días se comienza a generar el efecto del daño. Este tipo de daño no se puede corregir, no se puede revertir. Es irreversible, porque como estamos hablando de neuronas, cuando se dispara un mecanismo de muerte, que puede ser por estrés oxidativo, y los principales en este tipo de daño, es irreversible. Nosotros en el laboratorio estudiamos el por qué mueren estas células y ver si a futuro podemos tener terapias de regeneración, pero estamos un poco lejos de eso. Entonces sí, la recomendación es no mirar directamente el sol en el momento de eclipse, aunque sea que veamos un pequeño hilito, esa pequeña lunita que va quedando, tampoco observarla de manera directa, sino que seguir las recomendaciones que se han dado. Claro, y es muy riesgoso porque ayer hablábamos con uno de los astrónomos que nos visitó y nos decía que el efecto total, que no se va a ver en Córdoba, son tan solo 2 minutos. Es decir, que el riesgo de que no estar mirando dentro de esos 2 minutos puede generar el daño que recién nos decías, ¿no? En pocos segundos puede disparar un daño, porque estamos hablando de que nos vamos a dar con radiación UV, luz azul e infrarroja, que llega a la retina y provoca estos mecanismos. El hecho de que en ese momento esté oscuro genera que se dilate la pupila y esto es peor, ¿no? Es peor, porque al dilatarse la pupila entran mejor los haz de luz y llega a una zona más amplia dentro de la retina. No solo puede dañar la mácula, que es la zona donde uno va a estar fijando, llega a la mácula, sino más alrededor. Entonces podemos estar dañando un área más grande de la retina. Sí. ¿Qué experiencias tienen de algunas otras eclipses que se han sucedido? ¿La gente respeta? ¿Qué es lo que se cree? Mucho. Estuve leyendo un poco de bibliografía antigua de eclipses de muchos años atrás, cuando todo esto no se conocía. Y, por ejemplo, de gente que ha visto la pequeña lunita que queda, quizás queda impreso en la retina esa pequeña lunita en daño. Las experiencias son que al no conocer la gente miraba el eclipse directamente y encontraban daños bastante fuertes de inmediato, porque la gente hacía el esfuerzo para verlo. ¿El efecto que genera es que uno mira y después fija la mirada en otro objeto y sigue teniendo la luz presente? Sí, eso es real. ¿Qué significa eso?
Eso significa que estamos encandilados. Sobre todo los bastones, los fotorreceptores tienen cuando entra el fotón, tiene que regenerar el sistema para poder percibir otro y mandar información. Entonces, cuando nosotros nos encandilamos o pasamos del sol a la oscuridad, necesita una regeneración ese sistema químico para poder volver a ver. Eso es lo que nos pasa cuando seguimos viendo un poco la luz. Claro. Pero bueno, si llega el haz de luz y el daño sigue, quizás yo en el momento después adapto bien, veo bien y con los días empieza esa degeneración y muerte de las células. Me decías entonces de lo que habías repasado de las eclipses anteriores, porque claro, no había tecnología y la gente tal vez tampoco conocía el No se daño, conocía, ¿no? Había tantas investigaciones al respecto y a raíz de esto quizás se empezó a investigar. Sí, y se empezaban a ver que después de un eclipse empezaron a haber consultas de molestias en la visión y se empezaron a dar cuenta de que realmente mirar así los rayos del sol directo, por más que sea un poquito lo que queda, también dañaba la retina. Claro. Y hoy se saben las bases bioquímicas moleculares, no del todo, se está estudiando bastante eso, pero se conoce de que produce degeneración retinal. Bien. Yo tengo recuerdos de chica, no con precisión de qué año, pero de haber escuchado del eclipse y que la mayoría de la gente utilizaba la placa radiográfica, era la más buscada en todas las casas. No van a filtrar ni botellas oscuras, ni las placas radiográficas. Tienen que ser estos anteojos que tienen las normas ISO adecuadas y también se está hablando un poco de estas máscaras de soldar. No conozco bien en profundidad el tema, pero tienen que asegurarse de que filtre la mayoría de las longitudes de onda corta. Claro, bien. Bueno, me imagino que tendrán muchísimas consultas y que estarán también con mucha expectativa esperando este eclipse porque a ustedes también les sirve como material de estudio, ¿no? En este caso. Sí, nos sirve como material de estudio. Nosotros en el laboratorio estamos estudiando un modelo menos nocivo que en realidad es producido por luces LED, donde ponemos los animalitos en luces LED y vemos cuál es el daño fotoquímico que les produce, que lo hacemos a mucho menor intensidad. Entonces esto del sol se equipararía con los modelos de alta intensidad, donde se sabe que en animales, por ejemplo, darles una alta intensidad por 15 minutos, el estudio posterior de los mecanismos de muerte llevan a todo lo que ahora conocemos, y cuando la intensidad es menor, pero con luces LED, el problema son las luces azules. Entonces nos consultan un poco porque estamos muy especializados en el tema. Bueno. Sobre todo la parte bioquímica. Creo que hemos saldado muchas de las dudas y también con la respuesta de especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Químicas allí, para que sepamos que esto no es broma, que hay que cuidarse y que es irreversible el daño que genera. Muchísimas gracias, Mariana Contín, por acompañarnos aquí en Ciudad U.